Meditemos con la Biblia. Hoy la meditación la vamos a centrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. En ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron». Jesús les dijo: «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara sus sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato de Lucas nos muestra a 2 de los discípulos que van camino a Emaús cabizbajos, hablando, consolándose entre sí por lo sucedido. Y en el camino se encuentran a Jesús, al cual confunden con un forastero y le empiezan a echar la historia. Una de las cosas más sorprendentes: primero, no reconocen a Jesús, no reconocen a Jesús resucitado. Pues bien, Jesús con mucha paciencia y con mucho amor les empieza a explicar las Escrituras. Sí, allí lo dice. Primero le dice: hombres duros de entendimiento, necios, tardos. ¿Cómo es posible que a ustedes les cueste creer lo que anunciaron los profetas? Entonces ellos tienen los ojos cerrados porque no creyeron en la palabra de Dios. ¿Sí? Como la conoces hoy, la Biblia. Jesús empieza narrando desde Moisés y continúa hasta los profetas. Y claramente dice: les interpretó en todas las escrituras a lo que se refería a él. Una liturgia completa de la palabra. Luego se acercan al pueblo y se está haciendo de noche, a lo que los discípulos le dicen: «Quédate con nosotros». Él entró y se quedó con ellos. Y estando en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y es en ese instante donde los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Cuán maravilloso este relato que nos habla, primeramente, la palabra de Dios. Explicarla paciente, amorosamente. De esta manera, ellos
podrán ir calentando ese corazón. Fíjense que dicen, nos ardía nuestro corazón. La palabra de Dios es alimento para el alma, nos hace arder el corazón. Pero luego más adelante vemos cómo es en la Eucaristía, donde finalmente en la partición del pan se les abre los ojos a los discípulos. Es una vida nueva, es el sacramento pascual. Este sacramento que Jesús nos quiere comunicar. A veces nosotros estamos como estos discípulos, tristes y no hemos creído realmente en la resurrección. Eso es lo que le sucede a estos discípulos, no creyeron en la resurrección. Jesús nos muestra aquí en el Emaús que siempre está con nosotros, que lo podemos encontrar en la palabra, en la Eucaristía y en el medio de los hombres. Entonces, cuán lamentable es que a veces nosotros nos comportamos como estos discípulos camino a Emaús. ¿Sí? Estamos ciegos por completo. Primero estamos ciegos porque nos alejamos de la palabra. No la leemos, no la meditamos, la dejamos en el olvido. Y luego no nos acercamos a la Eucaristía. Nosotros necesitamos de la presencia de nuestro Señor. Vean lo maravilloso de este relato que dice que entró para quedarse con nosotros para siempre en la Eucaristía. En ningún momento dice que Jesús se va. Y de hecho, cuando los discípulos continúan y ya termina todo, llegan a dar la buena noticia, al final ellos le dicen que lo habían reconocido al partir el pan. Nosotros reconocemos a un Jesús vivo en ese pan Eucaristía. Entonces, ¿qué esperas el día de hoy para decirle al Señor, Señor, necesito de tu presencia? Necesito de esa palabra que me anima y me hace arder el corazón. Pero necesito aún más ese pan de vida que me hace sentir que tú vives en medio de mí, que tú estás dentro de mi vida, que tú estás dentro de mi corazón. No seamos como estos discípulos con los ojos cerrados, ni nos creemos mejor que nadie. Algo súper importante cuando explicamos la palabra, seamos como Jesús, pacientes y amorosos, y no andemos lanzándole piedras a las personas en la cabeza porque tal vez no puedan comprenderla. Es maravilloso cómo el Emaús nos muestra que es la celebración eucarística completica. Primero la liturgia de la palabra nos sitúa en la historia de la salvación y luego la liturgia eucarística que nos incorpora al sacrificio único e irrepetible de Cristo y nos une con Él, el cual siempre nos acompaña en nuestra vida de fe y en nuestra vida de misión. Recuerda que Jesús se sigue encontrando con cada uno de nosotros y con todos los que caminan a su lado permanece siempre. Que Dios te bendiga grandemente.